Vamos a ir un poquito ahora sí a platicar de algo que se conocen como los pilares de la programación orientada a objetos. Esto, si lo viste en la academia, es un repaso para ti. Si nunca has programado orientado a objetos y esta es tu primera vez, hay algo que se llaman pilares, es decir, son 4 columnas grandes que soportan todo este paradigma. Un paradigma, recuerda, es una forma de hacer cosas, de resolver problemas, de pensar, una ideología, una metodología. Eso es un paradigma, ¿no? Entonces, el primer pilar de la programación orientada a objetos como tal se llama abstracción. Y la abstracción más que un proceso programático, es un proceso mental, es un proceso de estudio y análisis que consiste en lo siguiente. Imagínate que tú dices, voy a crear un software, obviamente con programación orientada a objetos, por decir algo que me represente una concesionaria. Una concesionaria en México es el lugar donde tú vas a comprar un auto, por ejemplo. No sé, por decir algo, Honda tiene concesionarias distribuidas en diferentes lugares de la República Mexicana, en este caso. Entonces tú vas como cliente y dices, ¿sabes qué? Quiero comprar un auto. El lugar al que vas es una concesionaria. Una concesionaria entonces tiene muchos autos y de diferentes, puede tener diferentes marcas o una sola, dependiendo, ¿no? Entonces, la abstracción es el proceso mental que nosotros decimos, a ver, si yo quisiera pasar toda la administración de esta concesionaria hacia un sistema de software, ¿cómo le haría? Empiezas generalmente por aislar elementos. Le dice que aíslas elementos. Por ejemplo, ¿qué significa un auto? Y te pones a pensar. Ok, un auto pues es algo, un vehículo, ¿verdad? En principio es un vehículo. Un vehículo pues de 4 ruedas, eso es un auto. Y que tiene que tener puertas, por ejemplo. Ok, perfecto. Ahora, los autos, por ejemplo, también tienen un color. Quizás tengan un modelo, tengan un número de serie. Pero, por ejemplo, los autos no tienen un conductor. Eso no es parte esencial para que yo diga que es un auto. No. Si no tiene conductor, eso sigue siendo un auto. Un conductor va a utilizar o va a usar un auto. Ok. Entonces, este proceso que estoy haciendo de aislar el concepto de auto se llama abstracción. Luego, por ejemplo, si dijeras, ahora quiero abstraer a las personas que me van a comprar. Clientes. Ok. ¿Qué significa un cliente? Bueno, un cliente para empezar es una persona, ¿verdad? Y un cliente, por ejemplo, uno de los comportamientos esperados de un cliente es que vaya a hacer la prueba de manejo, por ejemplo. Ese es un comportamiento. Pero también un comportamiento es que, por ejemplo, le entregue un presupuesto o que me pida un presupuesto más bien. O que, por decir algo, llegue a la sucursal o bueno, a la concesionaria. Esos son comportamientos que al fin de cuentas, modelados en un sistema de software, van a traducirse a métodos, ¿ok? Métodos de una clase. Ahorita vamos a trasladarnos hacia allá. Y luego dice, ¿sabes qué? Para ejemplificar mi concesionaria, entonces tiene en el punto más alto de la concesionaria tenemos un conjunto de autos. Los autos en este caso están en la concesionaria. Un cliente llega, ese cliente que es una persona, intenta comprar un auto, por ejemplo. Si su crédito le alcanza, entonces me lo compra. A lo mejor va a ser en efectivo, no sé. Estamos modelando entonces todo el movimiento de una concesionaria. En este caso, para comprar autos, ¿no? Empezamos aislando. Lo siguiente es, tratamos de encontrar características o atributos de una entidad de la realidad. En este caso, esa entidad para nosotros es un auto, es una concesionaria y es un cliente. Esas 3 entidades de la realidad, cada una tiene sus propias características. Este proceso que estamos haciendo en este momento se conoce como abstracción y es lo que todo arquitecto de soluciones, ingeniero de software, desarrollador web hace prácticamente todos los días, ¿no? Ahora bien, en la programación orientada a objetos este proceso es clave porque si no pasamos por un proceso de abstracción de la realidad a cosas de software se vuelve prácticamente imposible poder implementarlo. Entonces es importantísimo que comprendas que este proceso mental no es algo que vas a adquirir de la noche a la mañana, es algo que con práctica vas a estar haciendo. Hoy, por ejemplo, modelo por decir algo, un servicio de carrito en línea, ¿no? Un famoso commerce. Bueno, pues ahí, por ejemplo, me pongo a pensar qué cosas voy a tener. No, pues tengo un producto. Y un producto tiene un título, tiene un SKU, tiene un color, tiene una categoría, tiene un tamaño y por decir algo, tiene un método de envío. Entonces, he modelado un producto de un sistema online, ¿no? De un e-commerce. Pero, por ejemplo, ahí también pudiera modelar, por decir algo, la cuestión de la compra, ¿no? La transacción. ¿Qué significa una transacción para mí? ¿Qué debe tener una transacción? Pues debe tener un comprador, un vendedor, por decir algo, tiene que tener un folio de transacción, tiene que tener una cantidad de dinero, obviamente, de esa transacción, quizás un banco destino, un banco origen,
Este proceso es importantísimo. Y recuerda que no te preocupes si al principio no puedes pensar en este tipo de entidades y pasarlas a software, porque realmente es algo que vas a aprender. ¿Ok? Y finalmente, lo que debes identificar también son comportamientos, es decir, ¿qué es lo que yo espero que haga? En este caso, ¿qué es lo que yo espero que haga un auto? Por ejemplo, un auto, pues espero que frene, espero que un auto arranque. Por ejemplo, son dos comportamientos esperados de todos los autos. Pero, por ejemplo, si estoy modelando una tienda de mascotas, por ejemplo, ¿no? O un lugar donde alojan mascotas y las tienen publicadas en internet para que las adopten, ¿no? Entonces, estas mascotas, comportamientos esperados son, por ejemplo, que ladren, si es un perrito. Pero, por ejemplo, si es un gato, pues espero que maulle. Si no maulla, no es gato. Si no salta, no es liebre, ¿verdad? Entonces, esos animales deben tener comportamientos esperados de la realidad y que van a ser traducidos a software. Entonces, esos comportamientos se traducen en algo que se llaman métodos o son similares a funciones, pero ojo, no son funciones. Aquí no se dice que tenemos funciones en una clase, no. Decimos que tenemos comportamiento o métodos de una clase. No estamos trabajando con programación estructurada, por lo tanto no son funciones, son métodos. Es una gran diferencia en concepto, nada más en concepto, porque sintácticamente se parecen mucho, pero en concepto es muy diferente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer la abstracción de un auto aquí como ejemplo. La abstracción está del lado izquierdo, es de color verde. Entonces aquí digo, mi modelo mental de un auto tiene los siguientes atributos. Tiene un modelo de auto, por ejemplo, tiene un fabricante, tiene un color, un tipo, un nombre comercial, que es como la gente, digamos, a la que le voy a vender lo va a conocer, y tiene un número de serie. Del lado derecho tengo en este caso la versión concreta de un auto. En este caso tengo un auto de mis favoritos, por ejemplo, está muy bonito. Es un Civic Type R. Entonces, este auto ya tiene un modelo concreto, es 2018. Tiene un fabricante, es Honda. Tiene un color, es Agent Blue. Tiene un tipo que es sedán. Tiene un nombre comercial, aunque tal vez sea un hatchback. No sé no sé si el tipo sea correcto aquí técnicamente, pero bueno, eso no importa. El nombre comercial es Civic Type R y el número de serie son esos números raros que puse ahí. Entonces, del lado izquierdo, el lado verde es la clase y si notas aquí es una maqueta. Es básicamente como si hiciéramos un dibujito. Esto es un auto, pero del lado derecho ya le pusimos valores concretos. Entonces, esta abstracción es lo que tú harías cuando quieras hacer un sistema. Básicamente pasas de una clase, de modelar clases, a crear instancias de esa clase o asociar los objetos, que es lo mismo básicamente. Entonces, obviamente aquí este proceso depende de la complejidad de tu sistema, es como vas a ir avanzando, ¿no? Puede ser tan complejo como quieras. Hay sistemas, no sé, de 10.000 clases, 10 millones de clases. Por ejemplo, los sistemas que manejamos con gestores de contenidos privados suelen ser paquetes de, no sé, 10.000 clases por paquete, ¿no? Y son, no sé, otros 5.000 paquetes. Entonces es impresionante la cantidad de clases y lo que puedes modelar con esta simple idea. Entre más compleja sea la abstracción, evidentemente necesitarás documentación. Y para eso hay un lenguaje que se llama UML, que es Unified Model Language, que básicamente es un lenguaje gráfico que te permite modelar este tipo de sistemas orientados a objetos de forma muy fácil. Seguramente ya habrás escuchado de él. No vamos a ver hoy UML porque pues es una clase completa nada más de puro UML. Y UML no solo modela clases, objetos y ese tipo de cosas, modela relaciones entre clases, por ejemplo. No sé si te acuerdas en nuestro curso, por ejemplo, de Laravel que tuvimos hace tiempo, relacionamos el blog post, en este caso, contra el autor de ese blog post. Entonces dijimos, un post pertenece a un usuario y un usuario tiene muchos posts. Ese tipo de has many y el de belongs to son relaciones al final de cuentas. En orientado a objetos tenemos algo muy similar y se conocen como asociaciones entre clases. Lo que vimos en Laravel, eso ya es aplicado, ¿verdad? Eso ya es en sintácticamente con Laravel. Pero en términos más generales, mucho más genéricos, se conocen como relaciones entre clases. Y hay muchos tipos de relaciones. No los vamos a aprender hoy todas, pero te voy a mencionar al menos algunas. Bueno, eso es la abstracción. Tenemos una clase y tenemos un objeto. Perfecto. Todo bien, ¿no? Recuerda, si tienes una pregunta, vamos poniéndola en el chat. El siguiente gran pilar es el encapsulamiento. Pero no me voy a ir a este todavía. Vamos a empezar a hacer un poquito de código para que no te me aburras, porque pues también quiero que veas código de cómo vamos representando esto a nivel de sistema, ¿no? Entonces, espero que ya tengas tu IntelliJ listo. En mi caso ya lo tengo listo. Voy a crear un nuevo proyecto de IntelliJ.
En este caso aquí está. Si no te detecta tu JDK, eso es importantísimo. Si no te detecta aquí, bueno, aquí lo llaman SDK. Si no te lo detecta, es importante que le des aquí New y localices la ruta donde está instalado tu Java. Que normalmente en Windows, aquí tengo una máquina Windows también para tu ayuda. En Windows, por ejemplo, normalmente está aquí en C, Program Files, está en Java y JDK. Esta es la ruta que deberías poner la IntelliJ para que te localice automáticamente tu JDK. Ojo, es la raíz de la instalación del JDK, no del JRE. Si voy a una carpeta arriba, notarás que hermanito de JDK hay JERE. Estas siglas significan, te las voy a poner aquí en nuestro Sublime. Recuerda que tenemos dos cosas y esto es importantísimo que lo recuerdes. Tenemos el JDK, que es Java Development Kit. Este lo necesitas cuando eres un developer, como nosotros. Lo necesitas. El otro, el JRE, es Java Runtime Environment. Y este es si eres un usuario normal. Es decir, imagínate que ya terminaste tu sistema y lo vas a instalar en una red, por ejemplo. Ahí no instalarías el JDK, no lo necesitas, nada más necesitas el puro JRE. O por ejemplo, si haces los famosos instalables con Splash cuando arrancan y lo distribuyes por un ejecutable, por ejemplo, no vas a mandar todo el JDK en ese ejecutable porque sería muy pesado. Vas a mandar nada más el JRE, ¿ok? Entonces, esta es la cosa que vamos a utilizar nosotros, esta es la cosa que van a usar realmente nuestros usuarios. Volviendo a mi máquina Windows, entonces ten cuidado de no agarrar el JRE, sino de agarrar el JDK, aquí, este. ¿Ok? Perfecto. Ahora, aclarado eso, en este caso yo ya me lo reconoció. Aquí me pide una cuenta, puedo no crearla, en este caso, no, sí. Tengo activados, pero estoy en, no, debo estar aquí en Java, perdón, estaba aquí en Clouds. Debo estar aquí en Java, que es la primera opción. Ya tengo mi JDK. Aquí me pide si quiero agregar alguna biblioteca externa, por ejemplo, Scala. Yo tengo la versión Ultimate aquí de IntelliJ y por eso me aparecen muchísimas opciones. Porque pues de repente utilizo esto para hacer un poco de Ruby o para hacer Python. Pero no, en tu caso a lo mejor no veas todo esto, así que no te preocupes. No necesitamos nada de esto ahorita. Lo que necesitamos es que cree un proyecto desde una plantilla. Le di check a este cuadrito. Crear proyecto desde una plantilla. Y en este caso hay dos. Hay un Command Line App y hay un Java Hello World. Entonces puede ser cualquiera de las dos. Yo voy a empezar con la de Command Line, que es la más sencillita de todas, que básicamente es una aplicación de línea de comandos de Java. Entonces voy a seleccionar la primera opción que se llama Command Line App. Siguiente, y en este caso te va a pedir el nombre de tu proyecto. Lo vamos a poner en este caso concesionaria. Ese va a ser nuestro proyecto. Es una concesionaria. Te pide un lugar donde guardarlo, básicamente. ¿Te acuerdas que yo siempre tengo mi directorio de learning? Lo voy a guardar ahí siempre. Y en este caso te pide un paquete. Y esto es nuevo. Esto es solamente de Java. Y te voy a explicar qué es un paquete. Imagínate que tienes un sistema muy complejo, como en este caso vamos a tener nuestra concesionaria. Un paquete sería forma de organizar muchas clases relacionadas en un solo folder, si quieres verlo así. Entonces, por ejemplo, en esta concesionaria vamos a tener a lo mejor una clase auto, una clase cliente, una clase quizás pago, no sé, una clase de transacción, como gustes. Puedes tener muchísimas clases, entonces deberías agrupar tus clases dependiendo las semánticas, es decir, dependiendo de su significado. En este caso, podemos hacer nada más un solo paquete porque estamos en un proyecto muy pequeño, pero proyectos reales realmente tienen muchísimos paquetes en un solo proyecto. Y como convención, por ejemplo, si vas a hacer un proyecto que tenga que ver con, no sé, web training, por ejemplo, en este caso, web training zone, empezaríamos así, zone.webtraining. Por ejemplo, imagínate que vamos a hacer el sistema de chat en Java. Lo podríamos llamar así nuestro paquete. Y si te fijas, esto es una convención. Es como si agarrara el dominio. Si te fijas, nuestro dominio es webtraining.zone. O sea, agarras este dominio. Por convención en Java se manejan así las cosas. Agarras este dominio y básicamente lo inviertes. Y así empiezas todos tus paquetes de webtraining.zone. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un sitio que se llama caballitospony.com, entonces tus paquetes deberían ser nombrados como com.caballitospony. Por ejemplo, inventario. Suponiendo que tenemos muchos... pero inventario no, vamos a ponerle establo, ¿no? Suponiendo que tenemos muchos caballitos pony, ¿no?
Perfecto. Entonces, si tienes una tienda, por ejemplo, que se llama zapatosrosas.com, entonces comp.zapatosrosa. No sé, e-commerce, por decir algo. ¿Listo? Entonces, esa es la convención que prácticamente se sigue en Java para generar los nombres de tus paquetes. Empiezas por la extensión de tu dominio, luego sigue el nombre de dominio y ya lo que quieras adelante. Entonces, en este caso, suponiendo que nuestra tienda de autos se llama, no sé, concesionaria.com, entonces nuestro paquete debería llamarse com.concesionaria, ¿no? Eso es lo que voy a poner acá. En este caso me pide el company, se va a llamar concesionaria, ¿ok? Listo. Ese es mi paquete base y le doy finalizar. Eso me está construyendo un proyecto basándome en la plantilla de consola de Java. En este caso, ya tengo mi primera clase. Si notas aquí, tiene una clase con la palabra reservada class, main. Quiere decir que esto va a ser como una... ¿cómo decirlo? Va a ser una maqueta. Y esta clase es muy importante. Esta clase, cuando haces aplicaciones de consola, voy a incrementar un poquito mi fuente porque veo que aquí otra vez la tengo. Está muy reducida esta fuente. Dame un segundo, vamos a incrementarla a nuestros 28. Listo, perfecto. Entonces, esta clase es especial porque tiene un método con el que va a arrancar nuestra aplicación de Java. Ese método es único en toda la aplicación y se conoce como método main o método principal. Y debe estar literalmente en este formato. Debe ser es como una función verlo así, pero recuerda, aquí no llamamos funciones, aquí decimos métodos. Entonces tengo un método main que en este caso es público. Todavía no hemos platicado qué significa público, ahorita te voy a explicar. Ni hemos platicado qué significa estático, ni sabemos qué es void. Pero créeme, esto va a funcionar. Entonces, en este caso voy a imprimir, ya sabes, nuestro hola mundo. Siempre debes arrancar con tu hola mundo. ¿Ok? Listo. Ya tendríamos nuestro primer mensajito de Java. Y ahora, ¿cómo lo ejecuto desde IntelliJ? Puedo hacer aquí en este, ¿cómo se llama esto? Menú. En este menú que dice Run Main. O puede darle clic derecho y luego decirle Run. No, perdón. Tienes que ir al archivo y luego darle clic derecho y decirle Run. Si lo ejecutas, eso lo que va a hacer es que te va a levantar una pequeña terminal aquí abajo. Mira, aquí está. Y si notas, aquí ya me está saliendo Hello World, el mensajito que puse acá. Entonces acabo de ejecutar una aplicación Java directamente desde IntelliJ IDEA. Así de sencillito puedes arrancar una aplicación de Java. Si lo hubiéramos hecho a mano, lo único que habríamos que hacer es compilar a mano esta clase, que sería con el compilador de Java, que se llama JavaC. No lo vamos a hacer, realmente eso no es tan interesante, hay mucho material de cómo compilar con JavaC, no quiero que te lleves eso, lo que quiero que te lleves es la programación orientada a objetos. Entonces, listo, esto nos generó estos archivos especiales. Si notas aquí, está el out y aquí está toda la ruta. Production, concesionaria.com, concesionaria y algo que se llama main.class. Esto sí es súper importantísimo que te lo explique. ¿Qué significan estos archivos .class? ¿Y por qué? Pues porque es la base de cómo funciona Java. Entonces, en este caso tienes un archivo. Aquí, digamos, tienes un archivo. Acabamos de hacer un archivo que tiene una extensión .java, ¿no? Entonces, aquí está tu extensión .java. Este es un archivo compatible pues con Java. Lo pasamos por un compilador. En este caso, este compilador se llama JavaC. ¿Ok? No lo estás viendo, pero está pasando. Tenemos un archivo de código fuente aquí, básicamente. Escribes tus líneas de código, lo pasas por un compilador y lo que te va a regresar es un archivo especial o algo que es como un contenedor especial que tiene una extensión .class. Y esto es bien importante, es una extensión .class. ¿Dónde está eso? Recuerda, si voy a mi IntelliJ, la cosa que ves aquí que se llama main.class, ese es el archivo. Y ese archivo es muy importantísimo porque gracias a ese archivo lo que podemos hacer es ejecutar este código en algún lugar especial. Entonces estos .class se ejecutan, estos digamos, todos estos .class se ejecutan en algo especial. Esto parece un dinosaurio, está bien genial. Voy a hacer el dinosaurio completo. Ahí está. Este dinosaurio donde se ejecutan se conoce como JVM o Java Virtual Machine. A lo mejor lo hayas escuchado. Se llama Java Virtual Machine. Esa cosa, haz de cuenta que es una cosa que te permite ejecutar tus archivos Java. Pero obviamente no ejecuta el código fuente. Ejecuta este código intermedio que se llama .class. Este código intermedio
técnicamente por dentro se le conoce como bytecode. Y es un código intermedio que solamente la máquina virtual de Java entiende. Hay otros lenguajes que pueden ejecutarse sobre la máquina virtual de Java. Por ejemplo, este lenguaje que te digo que generó la gente de JetBrains, que se llama Kotlin, los rusos, también puede correr sobre la Java Virtual Machine. O por ejemplo, si tienes un motor de JavaScript como Nashorn, también puede ejecutarse sobre la Java Virtual Machine. Es un concepto mucho más grande. Entonces, una máquina virtual, en este caso de Java, es como un contenedor que te permite ejecutar programas de Java encima de ella. Eso es la clave de por qué Java funciona en múltiples sistemas operativos. Algo que, por ejemplo, la gente de .NET no puede presumir. Bueno, excepto por Mono quizás, que Mono se puede ejecutar en Linux, ¿no? .NET solamente corre sobre Windows nativamente, porque pues obviamente es una tecnología que la hicieron para Windows. Java puede ejecutarse en Linux, puede ejecutarse en Mac, puede ejecutarse en Solaris, puede ejecutarse en cualquier Unix-like, básicamente. Y es gracias a la máquina virtual de Java, a esta cosita que tenemos acá. Gracias a esta máquina virtual de Java podemos ejecutar ese código. Recuerda, esto es importante, los archivos .class no son archivos que tú generaste, los generó el compilador JavaC. Si te preguntas, oye, ¿y dónde está ese compilador? En mi máquina. Voy a ir a la máquina Windows para explicarte dónde está. Porque lo más seguro es que tengas un Windows. Entonces, mira, ¿te acuerdas de la Java, del Java Development Kit, el JDK? Hay una cosa que se llama bin. Ese directorio binario tiene ejecutables. Y hay un ejecutable en particular que se llama javac, que debe estar por aquí. Ese es el compilador de Java. Ahí está. Entonces, este compilador es lo que estoy mandando a llamar desde IntelliJ IDEA, pero tú no lo estás viendo. Eso lo hizo automáticamente cuando le di run main. Primero compiló utilizando javac y luego lo ejecutó sobre la JVM, o sea, sobre nuestro dinosaurio. Entonces recuerda, lo que va a ejecutarse aquí va a ser siempre bytecode. El equivalente de esto en Microsoft se llama Microsoft Intermediate Language, MSIL, ¿no? El equivalente, si vienes del mundo Microsoft, tú generas, por ejemplo, archivos de C# aquí, los pasas por el compilador de C# y lo que te genera es un código intermedio que se llama MSIL. Ese MSIL es lo que realmente va a ejecutar la cosa de Microsoft. ¿Cómo se llama esa cosa, lo que ejecuta? ¿CLR? Creo que se llama CLR. Algo así. La cosa equivalente a la JVM hay un equivalente en Microsoft. .NET. ¿Vale? Bueno, entonces, recuerda, si tienes dudas de cómo ejecuta esto, es todo un mundo y es bien interesantísimo Java. Es una plataforma muy potente, te recomiendo que la empieces a aprender si todavía no la conoces. Bueno, vamos a hacer nuestra primera clase. Nos vamos a olvidar ahorita del bytecode y de la máquina virtual. Entonces ya tengo un paquete, recuerda, un paquete no es más que una forma de agrupar clases relacionadas por significado, algo que tenga relación. Entonces vamos a generar aquí una nueva clase, en este caso va a ser nueva Java class, nueva clase de Java. Y aquí la convención dice lo siguiente: por cada archivo debieras tener nada más una clase. Es decir, vamos a generar, por ejemplo, una clase, que se llame vehículo. Así, un vehículo. Y en este caso, si notas, estoy utilizando una letra mayúscula para la V. Y la estoy utilizando así porque son convenciones. Estas convenciones debes seguirlas. Porque si no, un llavero que te vea en el futuro te va a ver así, te va a ver feo. Porque no seguiste las convenciones. No es obligatorio, pero sí es recomendado. Y si no lo haces así, como decían estos cuates de Game of Thrones, shame on you, ¿ok? Perfecto. Va a ser una clase vehículo. Le damos OK. Y si notas, nos está generando la misma estructura básicamente. Tiene un paquete, que en este caso es a quién va a pertenecer esta clase. Y tenemos la clase vehículo. Entonces, en este caso tenemos la clase vehículo y luego vamos a hacer una clase auto, que se va a decir que va a heredar de este vehículo. Y ahorita te voy a explicar qué es la herencia, porque es otro de los grandes pilares de la programación orientada a objetos. Entonces ya tengo aquí mi clase. Por ejemplo, en este caso el vehículo, por ejemplo, le pudiera poner un atributo que va a ser el modelo. Todos los vehículos quiero que tengan modelo, por ejemplo, esto dice. Y bueno, ahorita aquí se ven como grisecitos porque no lo estoy utilizando. Ahora bien, en este caso aquí, en este método main, yo pudiera generar una instancia de la clase vehículo. ¿Cómo se hace eso en Java? Pones aquí un tipo, en este caso es el vehículo, un nombre de tu objeto y dices, quiero un nuevo vehículo. Y listo. Ya tengo un vehículo así de sencillito. Obviamente este vehículo no hace nada, o sea que es un vehículo aburrido, porque, por ejemplo, tiene algo que se llaman comportamientos, ¿verdad? Que son los métodos. Por defecto Java tiene una clase especial
de la que todos los objetos son, o más bien de la que todas las clases son hijas. Esa clase se llama java.lang.object. Y esta clase siempre está presente. Esta clase, de hecho, tiene métodos como el método para transformar a cadena un objeto. O tiene el método para sacarle su code, el hash code. O tiene el método para estas cosas que tienen que ver con hilos. Todas estas cosas que se ves acá son básicamente métodos que vienen del object. El equals, por ejemplo, para comparar dos objetos. ¿Ok? Todo esto no es tan interesante, pero acabamos de ver nuestro primer concepto importante. Generamos una clase vehículo que nada más tiene un atributo que se llama modelo. Pero, por ejemplo, todos los vehículos se pueden trasladar, ¿cierto? Sino que caso, un vehículo por definición debe poder trasladarse. Entonces, tal vez podemos decir que los vehículos se mueven. Podríamos hacer esto. Entonces, podríamos generar, en este caso, no te preocupes por el public todavía. Voy a generar un método, es decir, voy a agregar comportamiento que va a llamar moverse. Y listo. Y por ahora, lo único que voy a decir es que esta cosa va a decir que me estoy moviendo. Vehículo moviéndose, ¿verdad? Listo. Ese es un comportamiento. Vehículo. Ahí está. Entonces, en mi clase main, yo ya pudiera, por ejemplo, invocar a ese comportamiento de mi vehículo. Pudiera decirle moverse. Y si yo ejecuto ahora este programa, lo que yo esperaría es ver aquí vehículo moviéndose. Entonces, vamos a recapitular qué hemos visto hasta ahora. Voy a ir a la presentación. Lo que hemos visto hasta ahora es el concepto de clase y objeto. En este caso yo tengo una clase vehículo y tengo un objeto de tipo vehículo. Todavía no vemos los demás, vamos con calma. Pero así de sencillito, esta es la base de la programación orientada a objetos. Tú identificas atributos y luego identificas comportamientos. Los atributos son, por ejemplo, el modelo del vehículo. Los comportamientos son lo que puede hacer ese vehículo. Por ejemplo, en este caso, se puede mover. Y en este caso, por ahora, estoy haciendo una impresión de cadena así sencillita. Luego lo vamos a ir complicando mucho más. Perfecto. Recuerda, otra cosa importante que aprendimos es que en Java, para poder ejecutar una aplicación de consola, necesitas un método especial. Ese método especial se llama main y debe ser escrito de esta forma. Y ahí ya puedes generar lo que tú gustes. En este caso estamos generando un vehículo y le pedimos a ese vehículo que se mueva. Perfecto. Ya está. También aprendimos lo que era la máquina virtual de Java, lo que era el JDK, lo que era el JRE, lo que es el bytecode y lo que es los que son .class al final de cuentas. Y lo que es el compilador, ¿no?